El euskera en Oñati. Oñati es euskera. Posee una variante dialectal del euskera vizcaíno con un fonetismo peculiar que le hace inconfundible a oídos de cualquier vascoparlante y que ha sido transmitido de generación en generación. Un pueblo que ha vivido y vive en euskera. Sus nombres, su imaginario, sus paisajes y espacios, su personalidad. Sin embargo, la del euskera es una historia no exenta de dificultades. Sin haber sido oficial en su territorio durante mucho tiempo, reprimido y finalmente minoritario en un mundo globalizado. En Oñati el compromiso ha sido y es muy grande. Aquí se gestó en 1918 gracias a las 4 diputaciones del sur de Euskal Herria, Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Y un año después, de su seno, también en Oñati, nació Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca. Los valores que ofrecía Oñati, entre ellos el marco del santuario de Arantzazu, también fueron determinantes para organizar los encuentros de la elaboración del euskera unificado o batúa. Eran tiempos difíciles, tiempos de represión franquista, por lo que este simbólico escenario de la religiosidad vasca propició una atmósfera y lugar adecuados, al ser un lugar discreto, para poder desarrollar todas las jornadas de trabajo y tomar las primeras decisiones que se acordaron en torno a la unificación del idioma. Arantzazu es el centinela del tesoro en esta historia. El fervor religioso ha sido uno de los distintivos de la sociedad vasca, y en ese contexto, el santuario ha proporcionado un baluarte para la cultura vasca. Sus frailes franciscanos, las personas de la cultura que han transitado por él, las acciones que han acometido entre todos, su biblioteca, incluso su enclave geográfico, han servido para reivindicar y promocionar la cultura vasca y, por supuesto, el euskera. Pero en esta historia hay más protagonistas, y de ellos lo que más llama la atención es su actitud. Hablamos de los habitantes de Oñati, que con su trabajo comunitario han conseguido elevar y mantener en lo alto al euskera. Y Oñati sigue marcándonos el camino. Hay datos para la esperanza en esta historia. La última encuesta en su población sobre el euskera arroja datos positivos. Asimismo, Oñati es calificada por la Mancomunidad de Municipios Vascos, UEMA, como un espacio vital del idioma vasco, es decir, un entorno en el que el euskera tiene un espacio saludable para llevarlo a un futuro próspero. Y no debemos dejar de mencionar la educación, que es el camino que más fruto ha dado. Y a la vez, a la enseñanza del idioma en el Euskaltegi, o Centro de Enseñanza del Idioma Vasco para Adultos, que procura el conocimiento del idioma a muchas personas deseosas de descubrirlo a distintos niveles y necesidades. No obstante, la historia del euskera en Oñati está llena de compromiso. Y eso mismo es lo que hace que siga viva la lengua más antigua de Europa en nuestro pueblo. Oñati, dabilen herria.